Hola, bienvenidos al primer podcast de SOGUC. La idea de esta serie de podcasts es revisar los aspectos más destacados de las reuniones científicas de los tumores geniturinarios a lo largo del año. Soy María José Méndez, oncóloga médica del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, y conmigo se encuentra Begoña Pérez Valderrama del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. Buenas tardes, Begoña. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Acompañándonos en esta primera edición se encuentran con nosotras tres conocidos expertos oncólogos médicos en el tratamiento de los tumores geniturinarios. Pablo Gajate, del Hospital Universitario Ramón y Cajal. Hola, Pablo. Buenas tardes. Arantxa González del Alba, del Hospital Universitario Puerta de Hierro. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y Nacho Peláez, del Hospital Universitario de Cabueñes de Gijón. Hola, Nacho. Buenas tardes. Bueno, pues bienvenidos a los tres a este primer podcast. Bien, hoy vamos a hablar de los trabajos más importantes que se han presentado en la edición de este año de ASCO-GU en 2020. Para comenzar, y quiero titulares. ¿Qué estudio o qué estudios elegirías como los más relevantes que se han comunicado en ASCO-GU? Vamos a empezar vejiga, riñón y próstata. Por ejemplo, Pablo, en cáncer de vejiga, dame un titular. Bueno, yo creo que el estudio que se debería llevar el titular es el estudio que evalúa la combinación de enfortumab vedotin en combinación con pembrolizumab. Es verdad que ya son datos que habíamos conocido, esto es una actualización, pero yo creo que son los que más ilusión, ¿no?, nos generan a los oncólogos. Bueno, en carcinoma renal, evidentemente este ASCO-GU no ha sido como el del año pasado, que fue realmente un congreso de mucho impacto. Y este año, dentro de lo poco que ha habido, yo destacaría pues, la actualización del estudio CheckMate 214, con datos a 49 meses, y también del estudio CheckMate 025, con datos a más de 5 años, que comentaremos posteriormente. Arantxa, ¿en próstata? En próstata podríamos dar como titular la importancia de la calidad de vida en la enfermedad avanzada. Se han presentado datos de calidad de vida de STAMPEDE, con abiraterona y docetaxel, del estudio CART, con cabazitaxel frente al agente hormonal. Y por último, como titular también daría las combinaciones prometedoras con los nuevos checkpoint inhibitors y agentes hormonales. Pues una vez después de estos titulares, pues yo creo que podemos pasar, Pablo, a que nos des unas cuantas pinceladas de lo que se ha presentado más relevante en vejiga, en cáncer de vejiga este año. Bueno, pues empezando por el estudio que he comentado antes, yo creo que la actualización no solamente nos aporta esa tasa de respuestas que ya conocíamos tan atractiva, sino que además nos confirma que la duración de la respuesta en estos pacientes es muy prolongada. A pesar de tener un seguimiento ya de 10 meses, todavía nos alcanza esa duración de la respuesta y una supervivencia de progresión también muy llamativa. Continuando también un poco con enfermedad avanzada, el otro estudio que se presentó fue el ensayo de Rocaparib. Es verdad que este tiene unos resultados mucho más decepcionantes, a pesar de incluirse pacientes con un estudio molecular, algunos de ellos con un déficit en la recombinación homóloga. La tasa de respuestas fue de 0%. Cosa que nos hace pues no continuar, ¿no?, con el desarrollo de este fármaco en carcinoma urotelial. Y ya pasando en... Pero en ese estudio yo creo que un poco el comentario, ¿no?, que podríamos hacer varios comentarios. El estudio es negativo, la tasa de respuestas es 0, pero quizá a lo mejor deberíamos haber seleccionado por mutaciones, ¿no? El estudio se incluyó una cohorte global y el estudio de mutaciones fue retrospectivo. ¿Qué piensas? Totalmente. Yo creo que hoy en día diseñar un ensayo clínico sin tener un buen diseño inicial desde el punto de vista molecular, pues muchas veces hace que se caigan diferentes compuestos que a lo mejor pudieran tener su lugar. Parece que a lo mejor en monoterapia no es el mejor escenario, pero bueno, también tenemos datos del estudio neodurvarib de SOGUC, en el que pues a lo mejor en una combinación con un immune checkpoint inhibitor pues pudiera tener su lugar. De hecho, recuerdo que en este estudio del neodurvarib, os recuerdo que es un estudio SOGUC de neoadyuvancia de 2 ciclos de durvalumab con olaparib, previo a la cistectomía, la tasa de respuestas completas patológicas es del 50%, que es muy llamativo. Son poquitos pacientes, un estudio muy preliminar, pero lo que tú dices, ¿no?, quizá la combinación sea un poco el futuro, ¿no? Efectivamente. Ahora, si queréis, nos movemos a la enfermedad localizada, que yo creo que es donde se han presentado más estudios. Aunque es un apartado que habitualmente nosotros no manejamos, como es la enfermedad localizada no músculo invasiva, yo creo que también por cultura general es necesario que estemos actualizados.
Se presentó principalmente un estudio con terapia génica que lo que intentaba era insertar un vector viral mediante tratamiento intravesical. Y sobre todo lo que yo creo que era más interesante de ese estudio es que era para pacientes que eran refractarios a un tratamiento previo con BCG, donde actualmente pues carecemos de un tratamiento estándar. Y moviéndonos ya un poquito más a lo que nos corresponde a nosotros, que es la enfermedad localizada músculo-invasiva, se han presentado 3 estudios. Probablemente el estudio donde se vaya a mover todo el futuro es el estudio BLAST, donde evalúa la combinación en un fase 2 con unos 40 pacientes, la combinación de cisplatino, gencitabina y nivolumab. Es un estudio cuyo objetivo principal a lo mejor no es el que habitualmente esperamos, ya que era la evaluación de una respuesta patológica, pero no entendiéndola como una respuesta completa patológica. Y los datos pues, bueno, nos hacen pensar que, sobre todo desde el punto de vista de seguridad, la combinación es totalmente segura y manejable a los que estamos acostumbrados a manejar tanto quimioterapia como inmunoterapia, y la tasa de respuestas completas patológicas, que es lo que habitualmente buscamos con este tipo de tratamientos, pues está por encima del 30%. Sin embargo, es verdad que los datos son buenos, pero si los comparas con los estudios que se han comunicado previamente de inmunoterapia, la tasa de respuesta es similar, ¿no? Es llamativo el PURE-01, el Abacus, el Nabucco, que incluso eran tumores más extensos, ¿no? Incluía T3, T4, incluso N positivo en el Nabucco, las tasas de respuesta incluso son superiores con inmunoterapia. Una de las críticas a este estudio que yo creo que también tenemos que hacer es que la gran mayoría de los pacientes incluidos tienen un estadio T2, ¿no? Cuando habitualmente estamos habituados a manejar pues, tumores un poquito más avanzados. También es verdad que es un ensayo, es un fase 2, con únicamente 40 pacientes. Yo creo que aunque nos hubiera gustado encontrar una tasa de respuestas completas superior, yo creo que en principio los datos sí que nos animan para continuar investigando en un fase 3 que ya están planificados. Entonces, Pablo, que el estándar de tratamiento en neoadyuvancia puede cambiar en un escenario en poco tiempo, incorporando la inmuno, o que debemos ser cautos y esperar. A mí me gustaría pensar que sí. Obviamente tenemos que esperar a datos muchísimo más maduros. Si pienso en la inmunoterapia como monoterapia, pues me surgen más dudas, pero sí que en combinación como quimioterapia sí que me gustaría ser positivo y pensar que los ensayos fases 3 que salgan para adelante, ojalá que nos arrojen resultados positivos. Respecto al otro estudio en neoadyuvancia que se presentó, que era el estudio NeoBlade, probablemente no sepamos muy bien cómo situarlo ahora mismo, ¿no? Yo creo que no nos esperábamos la aparición de este ensayo. En este estudio lo que va a hacer es evaluar el tratamiento neoadyuvante. Este es un estudio fase 2, pero con un brazo comparador. Entonces evalúa el resultado de cisplatino y gencitabina en combinación con nintedanib o placebo. Es un estudio que se diseñó de forma un poco rara, ya que el tratamiento radical después del tratamiento neoadyuvante se aceptaban tanto cistectomía radical como un tratamiento de conservación, de preservación vesical. Y el objetivo de este estudio era tasa de respuestas completas patológicas, aunque tenía un coprimario que era tasa de respuestas completas entendidas como patológicas o radiológicas. Entiendo que para los pacientes que se iba a hacer preservación vesical. Y este estudio, su endpoint principal es negativo. Sin embargo, sus objetivos secundarios, que eran supervivencia libre de progresión y supervivencia global, dentro de la discusión que se puede hacer como objetivos secundarios, pues eran positivos. Entonces yo no sé si esto realmente es suficiente como para valorar continuar con el desarrollo de este fármaco en este contexto, o a lo mejor se queda un poco retrasado, ¿no?, con la llegada también de la inmunoterapia. De todas maneras, este estudio tiene un sesgo tremendo de selección, porque la elección a la cistectomía o a la radioterapia de preservación se decidía después de hacer los tratamientos neoadyuvantes. Es decir, en función de la respuesta, ellos decidían si hacían cistectomía radical o hacían preservación. Y claro, tú no sabes realmente cuántos pacientes hicieron preservación, cuántos hicieron cistectomía y cuál de esos pacientes corresponde al brazo que mejora la supervivencia libre de progresión, la supervivencia global, ¿no? Con lo cual, realmente, claro, yo este estudio me dejó un poco totalmente fría. de acuerdo, ¿no? O sea, por lo menos yo no recuerdo que hayan dicho exactamente el dato del número de pacientes de cirugía, el número de pacientes de preservación, ¿no? Que te queda un poco en plan, bueno, ya verás que a mí me gustaría y luego la saber. respuesta radiológica la miden por TAC, que ya se sabe que no es una manera nada fiable para medir una respuesta radiológica, ¿no? O sea, yo creo que todos los que vemos vejiga, pensar que es una respuesta completa con un TAC normal, pues vamos, no se queda tranquilo nadie.
¿no? Entonces, pues bueno, sí que es Muy verdad que es un llamativo este estudio estudio. que, eso, ¿no? Que llama la atención, te llama la atención por muchas cosas, ¿no? Pero que es verdad que luego no sabes muy bien cómo situar en el panorama Sí, es actual. verdad. Ujú. Y luego el último estudio que se presentó, que también a lo mejor llega un poco tarde, pero sí que es verdad que a lo mejor refleja más nuestro día a día, es la comparación entre el esquema neoadyuvante de cisplatina-gencitabina y el esquema neoadyuvante de EMBAC. A mí lo que más me llama la atención del diseño de este estudio es el EMBAC a dosis densas, que por lo menos yo sí que habitualmente lo utilizo, que en este estudio está diseñado para hacerlo durante 6 ciclos, que yo habitualmente hago 4 ciclos y después se interviene el paciente. Mi sensación, y yo creo que por los fases 2 que teníamos, es que era que EMBAC a dosis densas aportaba un poquito más de tasas de respuestas completas que cisplatino-gencitabina, y yo creo que así se ve en el estudio. Y en cuanto a toxicidad, es verdad que yo creo que hay que seleccionar muy bien a los pacientes, ya que obviamente las dosis densas va a presentar una mayor toxicidad hematológica, una mayor astenia, una mayor náuseas y vómitos, pero yo creo que seleccionando bien al paciente es un tratamiento muy, muy eficaz. De hecho, cuando ves los datos de los pacientes que completaron los 6 ciclos de dosis de EMBAC, casi un 40% no completan los 6 ciclos. Es decir, y luego hay una pequeñita cohorte, que este estudio también es muy interesante porque cogen una pequeñita cohorte, que creo que son 56 pacientes cistectomizados que hacen adyuvancia, que también intentan comparar, ¿no?, cisgen frente a dosis de EMBAC, y no pueden llegar a una conclusión porque el 60% no pueden completar las dosis de densa de EMBAC. Totalmente, ¿no? Yo creo que es lo que Quizás el número de ciclos que dices tú, ¿no? Probablemente. Yo creo que, no recordaré exactamente el dato, pero yo creo que en el apartado de neoadyuvancia, creo que los pacientes que llegan a cumplir 4 ciclos al menos son como el 80%, ¿no? Que 80-85%, que ya es algo más real, ¿no? Ya es más de lo que nosotros vemos, de lo que nos suele ocurrir en la consulta. Este estudio yo creo que era muy interesante porque Sí. había mucho retrospectivo, mucho fase 2 y yo creo que era el momento de hacer el fase 3. También es cierto que el objetivo principal no es tasa de respuesta completa, creo que es supervivencia libre de enfermedad, ¿no? De enfermedad a los O sea, 3 que años. son datos muy de maduros. progresión, ¿no? Yo A tres. creo que PFS a 3 años, yo creo que sí. Pero ¿os aclara realmente si es mejor utilizar dosis densas o te aporta datos de toxicidad y sabes que en determinados pacientes no lo va a poder utilizar? Yo creo que, por lo menos desde mi punto de vista, nos confirma algo que más o menos sentíamos, ¿no? O sea, es decir, probablemente por esto igual a lo mejor no tienes que cambiar tu clínica práctica 100%, pero mi sensación era que conseguía unos resultados mejor en cuanto a tasa de respuestas. Es verdad que a coste de una mayor toxicidad, pero a mí este tipo de estudios que realmente te ayudan un poco a decidir lo que tú haces hoy en día a día en la consulta, a mí sí que me parecen muy interesantes. Lo que pasa que a mí me hace gracia porque, claro, este estudio llega en un momento, ¿no?, Claro, en el que de claro. repente acabamos de hablar de la inmuno, que se Sí, la vamos sí. a incorporar y, claro, ¿cómo va a quedar todo este escenario de aquí a un año, año y medio que se van a presentar resultados finales de este estudio? Pues veremos a ver qué pasa, ¿no? Yo, de hecho, de los ensayos que hay con inmuno en neoadyuvancia, yo creo que ninguno lo combina la inmuno con EMBAC, vamos. Yo creo que están todas combinadas con cisplatino-gencitabina. Es verdad que como tenemos más experiencia de la primera línea metastásico, pues no, pues tiras de allí, pero a mí, si yo tuviera un paciente fuera de ensayo, cuando tengo un paciente fuera de ensayo, mi elección principal es EMBAC a dosis densas. Bueno, yo creo que en vejiga en general, ¿no? Resultados interesantes, pero nada que cambie la práctica clínica Totalmente. habitual y pendientes un poco de enfortumab vedotin combinado con pembro, que parece que va a ser un poco la combinación estrella pendiente de los fase 3 que se van a iniciar ahora, ¿no? Eso Muy es. bien, gracias, Pablo. Gracias a vosotras. Bueno, pues ahora pasamos, Nacho, a hablar de cáncer renal. ¿Qué destacarías? Empezando por enfermedad avanzada, ¿no? Sí, porque bueno, en enfermedad localizada no hubo así nada destacable a nivel oral, que yo creo que es un poco lo que habría que comentar aquí. Lo que comenté antes, me parece que el estudio así un poco más reseñable es la actualización del CheckMate 214 con una mediana de seguimiento ya de unos 49 meses. Hay que recordar que este es un estudio que compara Ipi/Nivo frente a Sutent, fundamentalmente en población de intermedio y pobre pronóstico. Bueno, aquí lo que nos actualizan son los datos de supervivencia global y también revisión independiente de la respuesta objetiva. En cuanto a supervivencia global, bueno, destacar que en el colectivo de intermedio pobre pronóstico se mantiene lo que hayamos obtenido en el primer análisis, 47 meses frente a 26, con una hazard ratio de 0,66. Hay que recordar que la del primer análisis era 0,63, con lo cual se mantiene, lo cual es importante. También se mantiene analizando por intención de tratar. Y aquí también incorporan un dato yo creo que interesante, que es la supervivencia global en el subgrupo de buen pronóstico. No está todavía alcanzada la mediana en ninguno de los dos grupos. La hazard ratio es de 1,19.
pero sí que la curva sigue por encima de la de SUTEN frente a la de Ipinivo, oscilando en función del punto de corte entre un 3 y un 5%. Y en cuanto a otro parámetro que analizan, que son las respuestas confirmadas por revisor independiente, pues lo mismo, tanto en el primer objetivo intermedio pobre pronóstico se siguen manteniendo diferencias, 42% frente a 26%, estadísticamente significativo, también por intención de tratar, y en el subgrupo favorable, pues como ya conocíamos, está SUTEN por encima de Ipinivo, 54 frente a 29, estadísticamente significativo. Para mí el dato más interesante de esto, de las respuestas por revisión independiente, es que en los 3 subgrupos, intermedio, pobre, intención de tratar y favorable, en todos ellos la combinación de Ipinivo obtiene un porcentaje de respuestas completas por encima del 10%, lo cual yo creo que es interesante, sobre todo buscar esa población, que desgraciadamente hoy en día no sabemos cuál es, y destacar que en el subgrupo favorable, que parece que es donde la combinación de Ipinivo tendría menos papel, pues hay un 13% de respuestas completas, que yo creo que eso es importante. Allí se destacó en San Francisco si este porcentaje se obtenía con tratamiento sistémico solo o si era también, por ser el grupo de favorable pronóstico con menos carga tumoral, se obtenía también con algún tipo de cirugía sobre enfermedad oligometastásica o algún tipo de radioterapia sobre alguna lesión en concreto. Eso quedó un poco en el aire. También hay que destacar que también se comentó que la supervivencia global no fue impactada negativamente en aquellos pacientes en los que se suspendía Ipinivo por toxicidad. Esos pacientes seguían yendo bien, lo cual también es un dato importante. Y por cerrar un poco el tema de la actualización, el Checkmate 025, el estudio de Nivo frente a Everolimus, presentaron datos con más de 5 años, o sea, ya son datos sólidos. Destacar, únicamente que en la PFS, que no hay diferencias, pero sí que se ve una cola de un 5% de pacientes con Nivo que se mantiene respuesta, lo cual es interesante. Vemos que a largo plazo hay un porcentaje de pacientes en los cuales se mantiene el beneficio y también, segundo punto de este estudio, destacar que no hay efectos secundarios a largo plazo que no hayamos detectado previamente. Yo sería fundamentalmente lo que destacaría en cuanto a la actualización de estudios. Si queréis... Sí, a mí me ha llamado también la atención la tasa de respuestas completas en pacientes de buen pronóstico, porque sí que es verdad que aunque sigue habiendo un mayor beneficio en ese grupo de pacientes para sunitinib, la tasa de respuestas completas es muy elevada, con lo cual piensas que esa población también evidentemente se beneficia de la inmuno, ¿no? Y entonces queda por aclarar el papel de la inmuno en este grupo de pacientes, que quizás no sé si tú te inclinarías más por utilizar un combo con inhibidor de tirosinquinasa en ese grupo de pacientes, o te sigue pareciendo también apetecible utilizar este tipo de combinación en esta población, aunque el estudio no estuviera diseñada para ese grupo en concreto. No, sin duda es un dato que a mí me hace pensar mucho, y a mí lo que realmente me apetecería sería, en este estudio, pasar por estos pacientes o por el bloque tumoral las firmas del Emotion, porque no sé por qué me da, cuando revisamos el Emotion sí que vemos que hay un 70 y pico % de los de buen pronóstico que son angiodependientes, pero hay un 20 y pico 30 que son inmunodependientes, y me gustaría ver si este 13% sale de ese grupo inmunodependiente. Yo realmente no estoy metido en estudios, no sé por qué no se hace, pero realmente yo creo que sería un poco la pregunta a contestar, porque realmente cuando tengamos disponibles las dos combinaciones, quitando regulación aparte, que nos puede limitar, pero si hablamos de ciencia, realmente sí que sería un buen punto de discusión porque, realmente un 13%, hasta donde yo sé, la combinación de TK y VEGF no lo da en lo de buen pronóstico. Pero es que además, si veis los datos ahora de supervivencia global a 4 años, realmente ya las curvas se van separando, porque no teníamos ninguna mediana en la población de buen pronóstico, no teníamos ninguna mediana alcanzada, ya la de sunitinib sí está alcanzada, que está en 38 meses y todavía no se ha alcanzado Nivo-IPI. O sea que cuando el seguimiento sea mayor, veremos a ver qué pasa con la supervivencia en esos grupos de pacientes. Al final yo la sensación que tengo es que aquel paciente o aquel tumor que se va a beneficiar de la inmunoterapia se va a beneficiar mucho y a largo plazo. Ya no hablo de curaciones o todo eso, que eso ya veremos a ver, nos lo dirá el tiempo, pero ese tumor que es inmunosensible, la inmuno va como un cañón. Bueno, y si queréis pasamos ya a otros bloques, ya de menos importancia, pero yo destacaría en segundo lugar la presentación oral, que ya se hizo en ESMO en un primer momento, pero aquí en ASCO se le dio más pompa, a los inhibidores de IF, que yo creo que es importante porque, en renal tenemos la angiodependencia y la inmunodependencia, vamos a tenerlo ya en primera línea en combinación y nos van a hacer falta nuevos mecanismos de acción. El MK6482, que es como se denomina el fármaco, es un inhibidor oral de IF2-alfa, lo que hace al fin y al cabo es impedir
la dimerización de IF2-alfa con IF-beta. Bueno, es una forma de inhibir la angiodependencia en una fase más precoz, ¿no? Lo cual es interesante. Bueno, esto es un estudio de expansión de cohortes en tumores sólidos avanzados que cogieron los pacientes de carcinoma renal con células claras. Incluyeron 55 pacientes. El objetivo primario era la seguridad. Destacar, por lo que digo, de que como ya dentro de poco tendremos las combinaciones en primera línea, que de estos pacientes el 67% estaban pretratados o bien con VEGF o bien con PD-1, o sea, con ambos. Bueno, el objetivo primario, insisto, era seguridad. Los efectos secundarios parece que es un fármaco que se tolera bien. En cuanto a toxicidad, todos los grados parece que anemia un 75%, astenia un 67%, la disnea un 47%, náusea 33%, no parecen efectos importantes, y únicamente grado 3, porque no hubo grado 4 o grado 5, anemia en un 26% e hipoxia en un 15%. Esto de la hipoxia es un dato nuevo de los inhibidores de IF, y parece que es un efecto que necesita un desencadenante, o sea que sería o bien una neumonía, un derrame pleural, o sea, no es algo que salga espontáneo, sino que tiene que haber un desencadenante previo. En cuanto a la actividad, pues, bueno, insisto que había una mediana de 3 líneas previas, respuestas objetivas todas parciales un 24%, aunque se ve algún grado de disminución tumoral en un 69%, la PFS era de 11 meses, y bueno, lo que se discutió ahí es que parecía que la actividad era interesante, el mecanismo de acción novedoso, parece que la toxicidad era escasa, y bueno, pues ya se empieza con la especulación de si es un fármaco que es combinable con inmunoterapia, de si es combinable con otro VEGF, lo cual también podría ser inhibición dual en la misma cadena a nivel precoz y a nivel tardío. Y bueno, pues se dio propaganda al ensayo fase 3 que está ya abierto para reclutar pacientes ahí frente a everolimus. Sí que se discutió si era el mejor comparador, pero bueno, hoy en día en principio es lo que hay, ¿no? Y luego también esa misma oral se comentó un fase 1-2 de sitravatinib con nivolumab. Bueno, el sitravatinib no deja de ser un TKI que allí se le llamó, y yo creo que acertadamente, un cabozantinib-like, porque al fin y al cabo inhibe prácticamente lo mismo, VEGF, PDGFR, c-KIT, MET y AXL. Bueno, esto no aporta novedad ninguna, sí que hay una actividad interesante en 40 pacientes de un 39% de respuestas objetivas. La mayoría fueron tratados en segunda línea, aunque hay que destacar que la toxicidad es llamativa porque un 52% de los pacientes tuvieron que reducir dosis con el sitravatinib. Bueno, no aporta aquí nada nuevo, pero bueno, es un dato que se presentó. Tampoco la tasa de respuesta es mucho mayor que los estudios que hay por separado, ¿no? Hay un fase 1 con el Sitra en monoterapia que es un 25% y el Nivo es un 25% también en segunda línea, ¿no? O sea, tampoco, si la toxicidad es tan grande, no tengo yo muy claro que merezca la pena combinarlos o no secuenciarlos, no lo sé, el futuro lo dirá. Efectivamente, de hecho el discurso lo comparó tanto con los estudios conocidos con everolimus, con cabo y con nivo, que estaban un poco en la onda, y con los estudios en combinación pues de Lemba, y bueno, más o menos está en esa línea. Bueno, no sé qué recorrido podrá tener esto. Y si queréis pasamos al tercer bloque. Este ya es un bloque más curioso, a mí me llamó la atención, bueno, por el mítico efecto abscopal que todos estamos buscando, y que, bueno, pues como bien discutió el doctor Pauls, de momento no lo hemos encontrado. Bueno, son dos estudios, uno italiano y otro americano, el Nives y el Radvax, que más o menos comparan el añadir en el estudio italiano, en el Nives, nivolumab más radiación tipo SBRT sobre algún tipo de lesión tumoral, y el estudio americano, el RACAS, pues la combinación de IP-Nivo frente a también radioterapia SBRT. Bueno, por no entrar en detalles de los dos estudios, porque son muy pocos pacientes, decir que lo que buscaban básicamente era ver si con la radioterapia en alguna de las lesiones aumentamos la actividad en las lesiones diana, que eran lesiones no irradiadas. En el estudio Nives vemos que no se consiguió ese objetivo porque se pretendía obtener un 40% de respuestas en las lesiones diana, insisto, las que no eran radiadas, y no se consiguió. Se llegó a una respuesta objetiva de un 17 o de un 19 por intención de tratar o por protocolo. Lo que sí que se vio, porque bueno, clásicamente se dice que el carcinoma renal es radioresistente, sí que se vio que aquellas lesiones radiadas, la tasa de control era prácticamente del 82%, con lo cual, bueno, nos abre un campo, porque allí sí que se discutió que, bueno, pensamos en radioterapia únicamente a nivel óseo y a nivel de sistema nervioso central, y probablemente pues haya que empezar a pensar en poder dar ese BRT a otro tipo de lesiones circunscritas con, bueno, pues con un control óptimo y con una toxicidad pequeña, porque la mayoría de las toxicidades grado 3-4 fueron fundamentalmente en las lesiones no irradiadas, no
no en las lesiones radiadas. La discusión que se hizo ahí, bueno, pues es que no había tal efecto ascopal a día de hoy, que había que seguir investigando, que había que dejar de pensar en el tumor de carcinoma de células claras como un tumor radioresistente, y bueno, las preguntas era cómo secuenciar la radioterapia con la inmuno y si la radioterapia debería ser en una dosis o en varias dosis. Bueno, eso quedó un poco ahí en el aire. Yo te quería preguntar, que tú vista la tasa de respuestas que se ve en este tipo de estudios, comparándola con otros estudios solo con inmuno, en el que la tasa de respuesta es mayor, si realmente crees que aporta algo aquí, aunque sí que es cierto que la SBRT probablemente en pacientes oligometastásicos con pocas lesiones puede tener su papel, y que yo también soy de las que opina que el cáncer renal no es un tumor radioresistente, porque sí que es verdad que hay lesiones pulmonares, ganglionares que pueden ir muy bien, pero si realmente este efecto que busca la radioterapia aquí realmente se consigue a veces solo con la inmunoterapia sin combinarlo. Ese es el punto que yo creo que es clave. O sea, una cosa es utilizar la radioterapia para controlar lesiones puntuales en enfermedad oligometastásica, y otra cosa es buscar el mítico efecto ascopal de pues que la radioterapia induce liberación de antígenos y potencia la inmunoterapia. Yo creo que eso no lo hemos demostrado, y el doctor Pauls hizo una discusión muy buena que animo a la gente a que la vea, y realmente eso no se ha demostrado, y de hecho estos dos estudios no aparece por ningún sitio. También se ha publicado ahora en el JAMA Oncology, que lo he visto, me lo contaron ayer y lo he visto hoy, que es un microcítico de pulmón, que también se supone que es una enfermedad que sí que es radiosensible. Compara pembro monoterapia con pembro y SBRT, y también el estudio es negativo. Es decir, que es verdad que el efecto ascopal se vio en melanoma en su momento y parece que no se está confirmando en otro tipo de tumores, no solo en renal. Sí, pero yo creo que renal nos queda la cosa ya de la época de cuando íbamos a la facultad, de cuando aquello que hablábamos de que la nefrectomía inducía respuestas en lesiones pulmonares. Yo creo que nos quedó ese rollo ahí en la cabeza, y vamos buscando un poco eso, pero bueno, realmente a día de hoy con lo que tenemos no hay ninguna justificación para buscar eso. Por último, en el tema renal, para acabar, bueno, pues una presentación oral del grupo del Dr. Gen, que hablaba un poco del papel de la nefrectomía citorreductora en enfermedad avanzada en el seno de tratamientos con inmunoterapia. Sí que hemos discutido estos últimos años la nefrectomía con los TKIs, pero sí que no teníamos datos todavía con la inmunoterapia. Bueno, el grupo IMDC pues, hizo una revisión retrospectiva de pacientes tratados en más de 40 centros. Hicieron un screening de más de 11.500 pacientes y al final analizaron 4.639, 4.200 de ellos tratados con TKI y 437 con inmuno, y se planteaban dos cuestiones: el beneficio de la nefrectomía citorreductora en terapia inmune y cómo se compara este beneficio con el que ya conocíamos en el seno de los TKIs. En el tratamiento inmune había un 20% de pacientes tratados con monoterapia, un 40% con la combinación de ipinivo y un 38% con la combinación de inmunoterapia más VEGF. Bueno, lo que ven es que el beneficio es prácticamente el mismo de la nefrectomía citorreductora en el seno de la inmunoterapia frente a TKI. Las hazard ratios son prácticamente iguales, 0,48, 0,44. Y este beneficio sale positivo en análisis univariable, multivariable y un índice que ellos llaman IPTV, que bueno, considera balanceados los pacientes tanto por edad, por histología, por criterios IMDC y por la localización de las metástasis. Hay que decir que esto no es un análisis ni un estudio randomizado, pero bueno, son datos de centros académicos de importancia. La conclusión es que este estudio avala el beneficio también de la nefrectomía citorreductora en tratamientos sistémicos con inmunoterapia, aunque también insisten que la selección de los pacientes sigue siendo clave. Hubo una diapositiva, la última, que animo a que la gente vea, con recomendaciones finales, un poco para resumir el papel de la nefrectomía citorreductora. Bueno, pues no contemplarla o muy raramente en pacientes con pobre pronóstico o aquellos que tengan una enfermedad rápidamente progresiva o una alta carga tumoral. Sí que valorar la nefrectomía citorreductora de entrada, considerarla en aquellos de favorable o intermedio pronóstico que sean candidatos a una vigilancia activa, en la enfermedad oligometastásica para intentar conseguir R0, y por supuesto cuando tengamos un primario renal que nos esté dando síntomas. Y valorar la nefrectomía diferida, pues lógicamente en aquellos casos en los que tengamos una respuesta importante al tratamiento sistémico. Y ya lo último de todo,
que sería el análisis que presentó la doctora Albiges en el Niborense de CETUG sobre los biomarcadores que seguimos sin tener, pero bueno, hicieron en este estudio análisis de AXL, de PD1, no de PDL1, que ya estaba hecho previamente, de PBRM1, y bueno, pues únicamente una pincelada, decir que PD1, la alta expresión en margen invasivo tumoral se asociaba a una mejor PFS, AXL, una expresión mayor de 0 en células tumorales, se asociaba a una menor PFS, PBR1, su pérdida, se asociaba con mejor supervivencia global y PFS, y la pérdida de APP no se asociaba ni a supervivencia global ni a PFS. Están intentando hacer un análisis combinado de todos estos datos para intentar hacer un tipo de score o de algoritmo que nos sirva para algo. Bueno, pues muy interesante también el cáncer renal. También la práctica clínica a día de hoy, pero sí cosas interesantes de aquí a un futuro, ¿no? Arantxa, es tu turno. Cuéntanos la próstata. En cáncer de próstata podemos analizar lo que se ha presentado en diferentes bloques. Por un lado, hay un estudio relevante en cáncer de próstata localizado, que son los 8 años de seguimiento del estudio fase 3 CHIP, que lo que hacía era comparar radioterapia estándar, IMRT, 74 Grays en 37 fracciones versus radioterapia hipofraccionada, IMRT 60 Grays 24 fracciones. Es un estudio de no inferioridad y revela que la hipofraccionada no es inferior a la estándar, de tal manera que podría adoptarse como un nuevo standard of care, teniendo en cuenta la menor tasa de efectos adversos a nivel del intestino y a nivel de la vejiga. No podemos profundizar mucho en datos que necesitaríamos aquí un radioterapeuta para poderlo valorar, pero parece que puede ser un approach a tener en cuenta en el futuro. En cuanto a la enfermedad oligorrecurrente o oligometastásica, yo destacaría los datos del estudio STOMP, un fase 2 randomizado que presenta datos de 5 años de seguimiento en los que pacientes sometidos a tratamiento local con cáncer de próstata que recidivan bioquímicamente, que no tienen síntomas, que mantienen sus niveles de testosterona intactos, que tienen hasta 3 lesiones metastásicas en el PET-colina y balanceados por el PSA doubling time mayor o menor de 3 meses y la afectación nodal o no nodal, randomizaba a unos 60 pacientes a 1:1 a recibir un tratamiento directo sobre las metástasis versus una vigilancia, cuando habían hecho esa oligorrecurrencia o oligometastásica. El objetivo primario del estudio es la supervivencia a 5 años libre de deprivación androgénica y claramente es estadísticamente significativa a favor de los pacientes que se abordaba directamente la metástasis, de tal manera que la supervivencia a 5 años libre de deprivación androgénica es del 34% versus el 8%, con un hazard ratio de 0,57. Así que abordar directamente la metástasis parece que tiene impacto y también, como objetivo secundario, evaluaban la supervivencia libre de resistencia a la castración y también era favorable a aquellos pacientes que se sometían a tratamiento directo sobre las metástasis. Pero lo más relevante de este estudio, con 5 años de seguimiento, es que la tasa de supervivencia global a 5 años de esta población es de en torno al 85%. Es una población de muy buen pronóstico y podemos tenerlo en cuenta en el abordaje de aquellos pacientes que recidivan de manera oligorrecurrente. De tal manera que 6 de 14 pacientes tan solo habían muerto por cáncer de próstata a 5 años. O sea que yo creo que puede ser un estudio que confirma datos de otros estudios fase 2 randomizados previos que mejoraban la supervivencia libre de progresión y puede ser un abordaje a tener en cuenta en este tipo de pacientes. Pasando al cáncer de próstata hormonosensible, básicamente metastásico, pues yo destacaría los datos de comparativos de calidad de vida del estudio STAMPEDE, de aquellos pacientes que fueron sometidos para recordar un poquito, el estudio STAMPEDE es un estudio que compara el standard of care en cáncer de próstata de alto riesgo sin metástasis y metastásico hormonosensible, comparar el standard of care, que puede ser la deprivación androgénica o el tratamiento local, con diferentes tratamientos. Es un estudio multi-stage, o sea, multiestadio y multibrazo, en el que concretamente sabemos desde hace tiempo, desde hace ya 5 años, que la adición de docetaxel a la deprivación androgénica y posteriormente la adición de abiraterona a la deprivación androgénica consiguen beneficio en supervivencia. Pues bien, lo que hacen aquí es coger los 500 pacientes que fueron sometidos a la rama de docetaxel y a la rama de abiraterona dentro del STAMPEDE y los comparan para ver qué ítems de calidad de vida dan.
La conclusión del estudio es que entre 1 y 2 años los scores de calidad de vida favorecen a los pacientes sometidos a abiraterona, especialmente relevante durante el primer año de tratamiento. Y a pesar de que el tratamiento de docetaxel es más corto y son tan solo 18 meses, durante el primer año la verdad es que la magnitud de score favorable a la calidad de vida es para abiraterona. Sin embargo, al cabo de 2 años parece que se empieza a nivelar los scores de calidad de vida. Y esto es algo que hay que tener en cuenta a la hora de ofrecer tratamiento a nuestros pacientes, más ahora que parece que vamos a poder. Sí. ¿Y crees que, aunque realmente comparan el brazo de abiraterona con el brazo de docetaxel, como tú bien has dicho, es un estudio multiestadio y que se lleva a cabo en distintos momentos del tiempo, aunque analizan a la vez, creo que la población que estaba incluida a la vez, pero sí, son la sincrónica, o sea, la que a la vez estaba sometida en las diferentes... Pero no deja de ser dos estudios, o sea, dos brazos diferentes, son comparaciones, ¿no? Indirectas que tienen el peso que tienen. Claro, y aunque yo creo que tiene valor porque se realiza en el mismo tiempo, creo que hay que tomarlo un poco con cautela, ¿no? Totalmente. Bueno, y a la larga, pues está claro que los pacientes sometidos a tratamiento con abiraterona todos tenemos la impresión de que la calidad de vida va a ser más favorable, puesto que ya teníamos datos previos que docetaxel inicialmente empeora los ítems de calidad de vida de los pacientes para luego acercarse a un score más nivelado con respecto al score basal, porque son pacientes que a veces no siempre tienen síntomas. Pero bueno, hay que tenerlo en cuenta y realmente en el primer año es muy relevante el score con una magnitud de beneficio importante, es lo que dicen los datos indirectos de comparación. Si queréis pasamos a otro estudio que sería en la enfermedad metastásica hormonosensible. Yo destacaría un estudio molecular asociado al estudio Charted, que como todos sabemos, hay en los perfiles de expresión PAM50 que utilizamos en cáncer de mama, si los aplicamos a cáncer de próstata localizado, podríamos definir que un 30% de los pacientes tienen un subtipo basal, un 30% tendrían un subtipo luminal A y un 30% luminal B. El luminal B parece que implica un peor pronóstico y aquí en la cohorte de pacientes incluidos en el estudio Charted aplican el PAM50, este perfil de expresión, y parece ser que el 50% de los pacientes que entran en Charted tienen un subtipo basal y un 40% un luminal B, siendo muy pocos los correspondientes al luminal A. ¿Cuál es el dato relevante? Pues que los pacientes con subtipo luminal B tienen un mal pronóstico si solo son tratados con ADT y se benefician claramente de la adición de docetaxel con una magnitud estadísticamente significativa. Por contra, los que tienen un subtipo basal no tienen un beneficio de añadir docetaxel tan relevante en la supervivencia global. Y yo creo que son datos a seguir validando o a seguir explorando en futuros estudios que podamos realizar. Yo creo que los datos son interesantes, ¿no? O sea, que si fuéramos capaces de detectar a priori qué paciente se va a beneficiar más de docetaxel y cuál de otras estrategias, sería un punto muy a favor. Hombre, es un estudio prospectivo, pero quizá habría que empezar a diseñar estudios prospectivos con este tipo de diseños, ¿no? Sí, tampoco tenemos datos de qué pasaría con los nuevos agentes hormonales, ¿no? Está claro que la deprivación androgénica sola no, pero a lo mejor qué pasaría si añadimos otros de los múltiples tratamientos que van a entrar en el escenario ahora de hormonosensible, ¿no? Pero es un dato a tener en cuenta. Y luego también otra duda es si se trataba, en este caso, de una población muy enriquecida con pacientes de mal pronóstico y que había una proporción mayor de la habitual de luminales B, ¿no? Quizás, ¿no? Sí. Si tiene más enfermedad visceral y la carga tumoral parecía que es más enriquecida en el luminal B, pues la enfermedad de alto volumen, ¿no? en ese grupo de pacientes. Si queréis pasamos a otro estudio en enfermedad hormonosensible metastásica. Y bueno, es el estudio Titán, que como todos sabemos ya se presentaron los datos de la adición de apalutamida a la deprivación androgénica, un estudio más positivo con doble objetivo primario, supervivencia global y supervivencia libre de progresión, favorable a la adición de apalutamida, otro antiandrógeno de nueva generación, frente a solo deprivación androgénica. Pues en este caso lo que evalúan y lo presentaron como comunicación oral es la PFS2. La PFS2 definida como
desde el momento en el que se randomiza el paciente hasta la progresión tras haber recibido un tratamiento subsiguiente al del estudio, que podría ser un taxano o un nuevo agente hormonal. Y la conclusión del estudio es que, independientemente de que elijas como tratamiento subsiguiente un taxano o un agente hormonal alternativo, los pacientes tienen mejor PFS2 si han sido sometidos a la rama de apalutamida. Yo nunca he entendido la PFS2, o sea, no entiendo muy bien qué importancia tiene la PFS2 en un estudio que ni es objetivo principal ni realmente podemos discernir qué tratamiento es mejor, ¿no? O sea, nunca he entendido este concepto de PFS2, que además me da la sensación de que cada vez se mide más. Sobre todo en los estudios de apalutamida en los de apalutamida, tanto en resistente a la castración M0 como ¿sí? En el de metastásico. Es como una suma de secuencia, ¿no? Es como evaluar una secuencia de tratamiento. A la larga viene a ser como hacer una secuencia terapéutica de 2 líneas, pero bueno. En el fondo yo creo que refuerza, ¿no?, el papel de utilizar un agente hormonal de nueva generación desde el principio. Va a mejorar los resultados sin que realmente sea relevante la PFS2, como dice Begoña, ¿no? Más que nada que hay que tener mucho cuidado con esto, porque ni siquiera estos estudios están diseñados para medir esto. O sea, que realmente yo creo que hay que tener mucha cautela. Conceptualmente yo la PFS2 la consideraría desde el momento en que haces el siguiente tratamiento hasta que progresa. Intuitivamente yo pensaría que es esto, ¿no? Yo creo que el concepto de PFS2 surge un poco para ver que el tratamiento investigacional que investigas antes no es deletéreo, o sea, que no hace daño, por así decirlo, o no hace un deterioro en lo que vas a dar posteriormente, más que un beneficio. Yo creo que surgió como esa idea y se está poniendo de moda en todos los tumores, efectivamente. Bueno, pues ahí queda eso. Pasamos a la enfermedad resistente a la castración, en la que se presentan datos de calidad de vida del estudio CAR, que como todos sabemos es el estudio que en pacientes sometidos a un nuevo agente hormonal, sea viraterona o enzalutamida, y que han progresado en un intervalo menor de 12 meses, se randomizaban a recibir cabazitaxel o el otro agente hormonal alternativo. Con objetivo de supervivencia libre de progresión radiológica, como todos sabemos, es muy positivo: 8 meses para la rama de cabazitaxel versus 3,7 para la rama del agente alternativo, con una hazard ratio de 0,54, y también aumenta la supervivencia global. Y ahora presentan datos muy relevantes de beneficio en la rama de cabazitaxel a favor de control de dolor, tiempo hasta la aparición del dolor, tiempo hasta la aparición de eventos esqueléticos. Con lo cual refuerza los datos de cabazitaxel, que se posiciona como una tercera línea en aquellos pacientes que habían sido sometidos a docetaxel y un nuevo agente hormonal. No es mucho más favorable añadir cabazitaxel que hacer un agente hormonal alternativo. Por último, yo destacaría en cáncer de próstata resistente a castración las nuevas combinaciones con los inhibidores checkpoint. Dos pinceladas. Por un lado, se han presentado las cohortes 4 y 5 de la combinación de pembrolizumab y enzalutamida en aquellos pacientes resistentes a enzalutamida, en los que se añadía pembrolizumab tras haber objetivado una resistencia, y había una cohorte de enfermedad medible, que es la cohorte 4, en la que la tasa de respuestas es de un 12%, con una tasa de control de enfermedad de 51% y una duración de la respuesta de 6 meses. Y por otro lado, en la cohorte 5 era una enfermedad evaluable, solo metástasis óseas, en la que la tasa de control de enfermedad también es del 41%, y en ambas cohortes la supervivencia libre de progresión está en 4 meses. No son datos tampoco, pero bueno, esto anima a que haya un fase 3 en marcha, a ver qué pasa con la combinación pembro-enza. Y así, en un póster se presentaron los datos de la cohorte 6 del estudio COSMIC 021, que evalúa la combinación atezo-cabozantinib, que sorprendentemente son unos datos muy interesantes. Son pacientes que han sido sometidos a ABI o ENZA y que a la progresión se les trata con cabozantinib 40 miligramos y atezo a la dosis estándar 1.200 cada 3 semanas. Pues bien, es una serie de 44 pacientes en la que la tasa de respuestas es del 32%, siendo un 33% en aquellos que tenían enfermedad visceral y ganglionar fuera de la pelvis. La duración de la respuesta considerable, 8 meses, y la tasa de control de enfermedad muy notable, 80%, y ya está poniéndose un fase 3 atezo-cabo en marcha. Y con esto yo creo que sería lo más relevante que he visto en cáncer de próstata en este congreso. Sí, la verdad que me ha llamado, a pesar de ser un póster, resurge el papel de cabozantinib en cáncer de próstata, ¿no?, que cayó un poco en monoterapia, pero parece que en combinación es sorprendente, ¿no?, como individualmente ni el agente de inmuno o el TKI tienen una tasa de respuesta elevada, pero al combinarlo tiene una tasa de respuesta muy interesante, así que
que a pesar de ser un póster, la verdad que a mí sí me parece también destacado. Respecto al cabozantinín, también hay que tener en cuenta que en el estudio que nosotros habíamos participado, ¿no?, el estudio COMET, es verdad que las dosis de cabozantinib eran inusualmente altas en una población muy, muy tratada, con una muy mala tolerancia, y esa prometedora actividad del cabozantinib en enfermedad metastásica que habíamos visto en los fases 2 no se pudo confirmar, pero realmente si encontramos una dosis que pueda producir sinergias con los inhibidores checkpoint, lo sabremos con este estudio fase 3, que yo creo que es muy interesante. Bueno, pues la verdad que ha sido un placer estar con los tres esta tarde. Encantada de haber colaborado con vosotros y bueno, pues nada, muchas gracias y os esperamos a todos en el siguiente podcast, que os recuerdo será después de ASCO General, previsto para un par de semanitas como muy tarde después, y contaremos con otros 3 colaboradores. Muchísimas gracias a todos. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros.